Bueno, gracias. Vamos a... La temática de hoy es la cuestión que tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Los ahorros, el dinero, los gastos y demás. Como saben, a nosotros en ámbitos, por ejemplo, de sexualidad, de finanzas y espiritualidad, no son materias que nos enseñan en el colegio. No le enseñan a uno nada de esto, que debería ser algo básico. Se encuentra uno en el mundo cuando ya tiene, ¿cuánto? 18 años o 20 años. Es ahí cuando tienes que enfrentarte a un mundo que te plantea trabajo o te plantea, en el mejor de los casos, emprendimiento, pero en realidad no entiendes nada ni de cómo funcionan los impuestos, ni de cómo funcionan los gastos, ni cómo se gestionan los ahorros, ni para qué se invierte, ni para qué se ahorra, y todas estas cuestiones. Y lamentablemente a nivel social tardamos mucho tiempo hasta que vamos integrando esta información, y por lo regular no hay un conocimiento, ¿sí? de cómo jugar al juego del dinero. Entonces aquí hay que entender que el asunto del dinero es un juego, pero igual que en cualquier juego, el que no sabe jugar al juego es el que suele perder siempre. Ganan los que saben jugar, los que dedican más tiempo al juego, y hay que conocer las bases, las estructuras y todo lo demás. En un video que grabé, que hice hace, ¿cuánto puede ser? 2 años por ahí, lo pueden mirar en la cuenta de YouTube. Ya abordaba la temática de lo que son los programas relacionados con la mente, la escasez y por qué se repele las cuestiones del dinero. Entonces, si lo complementan con eso, van a entender mejor esta materia. Yo se lo recomiendo. Fue una clase que, si mal no recuerdo, la di hace como 2 años. Tiene que estar ahí en la... Yo estaba calvo, así que así que me reconocen que estaba flaco y calvo. Y ahí está una de las clases que di en Tenerife. Eso es muy importante. Después, las cuestiones con la ley de la atracción, esas clases también son importantes porque también complementan bien lo que voy a hablar. Ahora, hay 6 puntos respecto de lo que son las cuestiones de la estructura de fondos, de gastos y demás, que es con lo que yo quisiera entrar. Si alguien me veía el comentario que yo aportaba por Facebook hace cosa de una semana, no me acuerdo hace cuántos días, que comenté que quería dar esta temática, unos días antes aporté una idea estructural que es de Harv Eker. Si quieren leer su libro, es Secretos de una mente millonaria en español, y él aporta esta idea. A mí me gusta porque, aunque no lo hago exactamente así, me parece que es fundamental y bastante útil. Él aquí, por ejemplo, pone fondos de inversión a largo plazo. Yo prefiero dejar esa cuestión relacionada con el concepto de ahorro, ¿sí? Porque una cosa es ahorro pensando en las vacas flacas, otra cosa es ahorro pensando en un colchón que lo va a respaldar uno más adelante. Entonces yo integraría aquí, cambiaría fondos de inversión por una cuestión de fondos para multiplicar el capital, y eso también lo pueden analizar en algunos de los libros de economía de Tony Robbins. A la formación, coincidimos todos en que este es un tema muy importante. Donar también es muy importante y tiene que ver con la ley de la atracción y los programas mentales. Los gastos, lo cual, lógico, todos tenemos gastos. Y después ocio, que tiene que ver mucho con el aspecto emocional y psicológico. Si no hay un aliciente o algo positivo para lo cual estás trabajando o esforzándote, no hay motivación, y de hecho la vida misma no tiene gracia si solo estás viviendo para trabajar. Bien, entonces estas estructuras son con las que voy a partir. Como dije, en lo que a mí respecta, yo lo utilizo de forma distinta. Por ejemplo, en mi caso, yo hago una separación y pongo aquí una sección que sería para cubrir deudas, ¿sí? La parte de deuda. A lo mejor algunos lo integrarían en la parte de los gastos, que es donde van los servicios, como son agua, luz, gas, teléfono, transporte, gasolina, etc. Comida, sí, supongo. ¿Sí? Entonces, cosas que se pueden pagar, se pueden integrar aquí. Harv Eker lo estructura como un 50% de los ingresos, incomes, de los ingresos un 50%. Aquí un 10%, aquí un 10%, aquí un 10%, ¿sí? Aquí otro 10% y aquí otro 10%. Bien. Hagamos un supuesto
hablando en dólares, de que tenemos, por ejemplo, un ingreso de, yo qué sé, ponle 200 euros, ¿no? Porque como estamos en Latinoamérica, aquí la moneda está más devaluada, ¿no? Si dijese Europa, a lo mejor diría 800 euros, ¿no? Vamos a hacerlo con 200 euros. ¿Okay? Entonces, utilizando esta estructura, teníamos que coger aquí la tabla de porcentajes y dividir. Los negros están... A ver si este negro sí funciona. No, está bien. Entonces tendríamos aquí 100, sí, que es la tabla de los gastos principales. Después tendríamos aquí las otras secciones fragmentadas. 10, 10, 10. Quiere decir que aquí tenemos 20 para una cosa, 20 para otra, 20 para otra, 20 para otra y 20 para otra. ¿Sí? Lo estoy poniendo en euros, lo voy a poner en dólares, pero bueno, ya lo dejo así. O si quieren, vamos a hacerlo con dólares para que les sea más familiar. Acuérdense, cualquier interrupción, póngalo ahí en WhatsApp, yo estoy pendiente de mirarlo, no se preocupen. ¿Sí? Vamos así. Acuérdense, estamos simulando que fuesen US dollar, dólares americanos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso hipotético de que estuviésemos hablando de un valor, ¿sí?, de 200 dólares, los gastos se supone que tendrían que entrar 100. Sabemos que en una familia, pues a lo mejor los gastos son mucho mayores, a veces no es una persona como antes, que era el que trabajaba, sino por lo regular son 2, son hasta 3, entonces pues se agrega para poder cubrir los gastos. Ocio tendríamos 20, ahorro tendríamos 20, fondos de inversión tendríamos 20, donar tendríamos 20 y formación tendríamos 20. Bien, ahora, en los gastos tenemos que considerar cuáles son los gastos fundamentales que tiene uno. ¿Sí? Vamos a poner aquí comida, ¿sí?, transporte, que bien puede ser el transporte público, la gasolina, ¿sí?, servicios que podrían ser agua, luz, gas, por ejemplo. Aquí tenemos teléfono, gastos de telefonía, que puede incluir también el internet en casa. ¿Qué otros gastos así que puedan tener? Incluyan aquí el Netflix. ¿Qué otros gastos así? Pongamos el caso de las deudas también, si quieren, un porcentaje para deudas. ¿Sí? Deudas me refiero cuotas que hay que pagar de un vehículo, unas cuotas que hay que pagar de un préstamo bancario, una deuda que tienes con alguna persona, algún amigo, vas guardándolo. ¿Sí? Aunque no lo vayas enviando, vas guardando los porcentajes. Ahora, si uno se puede preguntar, vale, ¿cómo gestiono eso? Si tienes el dinero en efectivo, ok, lo pones sobre la mesa y tienes un tarro para cada cosa. Vamos a trabajar aquí con 6 tarros. ¿Sí? Puede ser 6 tarros, 6 cajitas fuertes, 6 sobres, como a cada uno le resulte mejor. Bien, entonces en cada uno hace la separación y le pone, por ejemplo, un sobre, pone este es sobre que es gastos, este sobre es ocio, este es ahorros, este es fondos, este es donar y este es formación. Y los separa. Son inmezclables, ¿sí? No se pueden mezclar. Y esto es muy importante porque uno tiene que comprender que el asunto de las finanzas es una parte de la sección que nosotros llamamos fe. ¿Por qué? Porque parte de la confianza de que si sabes ser buen administrador, las cosas van a ir bien. Por eso Jesús decía, sed sabios administradores. Todo parte de ser sabio administrador. De manera que si te entran 200 y si tú administras correctamente 200, entonces puedes recibir otros 200. ¿Sí? Si te dan 100 y sabes administrar 100, pues te darán otros 100, tendrás 200. Pero si por ejemplo te diesen 50 y ni siquiera esos 50 los sabes administrar, al final lo vas a perder, se te va todo. ¿Sí? Vas a perder todo. Entonces, ¿qué hacen muchas personas cuando reciben poco? Cogen una cajita, lo esconden y prefieren no pagar deudas, no pagar impuestos, no invertir en ocio, no tengo para ahorrar, no me alcanza para diezmar, no puedo invertir en mí porque no me alcanza el dinero, no puedo invertir en nada que tenga que ver para futuro, ningún tipo de fondo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Eso
poquito que recibe al final se le va a ir absolutamente en nada que sea positivo. ¿Y eso cómo aplica en cuanto a la ley de la atracción? De que por el sistema de pensamiento que las personas tengan, como si fuese un imán, ¿sí?, atraen o repelen según el sistema de pensamiento de las personas, sus creencias, así como las emociones. Pero número uno son sus pensamientos. Y después sus creencias. Si crees, no me alcanza, no te va a alcanzar. Si crees, me alcanza, te va a alcanzar. Esto es muy importante porque las personas más ricas entienden que los aspectos del dinero están muy relacionados con la forma de pensamiento de las personas, lo que entienden como creencias y la forma que tienen de pensar, cómo ves la realidad. Entonces, si tienes poco y ese poco no lo sabes administrar, lo poco que crees que tenías se te va, ¿sí? Y en cambio, si tienes poco y lo administras, se te multiplica. Y si tienes más y lo multiplicas, tienes aún más. Entonces, es una cuestión que no tiene que ver con la opulencia ni con la fortuna, sino sencillamente con la administración sabia. ¿Y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Que a imagen de las cosas que hay en la mente se reflejan en la vida. Esa es la razón. De manera que si quitásemos ahora esto y dijésemos, no vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar por ejemplo del tiempo, y hacemos la misma estructura, para que vean que no tiene nada que ver con la finanza, tiene que ver con la forma de pensar de las personas. Y hacemos aquí varias secciones y decimos, voy a dedicar 8 horas a dormir, 1 hora a cocinar y otras cosas en la casa, 1 hora en lo que son transportes, movimiento. Después voy a dedicar 1 hora a la lectura. Después voy a dedicar 4 horas al estudio o alguna función. Después dedico otras horas, 8 horas a monetización, lo que podemos llamar trabajo, empleo, lo que sea. Y así tú puedes hacer diferentes secciones. Es lo mismo. ¿Dónde está lo que tienen en común? Que ambos tienen que ver con la mente. ¿Sí? Tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de administrar las cosas. Aquí estás sabiendo administrar el tiempo. Dices, oye, me sobra 1 hora más, voy a descansar un ratito más. No me queda tiempo, pues voy a tratar de buscar otro momento de descanso, un momento entre una cosa y la otra. No tengo tiempo de lectura porque se me pasó por acá. Entonces, mientras estoy haciendo otra cosa, me pongo los auriculares y pongo un audiolibro. Sigues invirtiendo en la lectura, ¿sí? Y aunque no tienes tiempo de leer, por lo menos sigues escuchando mientras vas lavando los platos. Entonces, sí está teniendo tiempo de aprovechar, ¿ok? Entonces, quiero aclararlo porque como explico en la otra clase, que hablaba sobre la mente y los patrones de la mente, no es porque se tenga que divinizar el asunto del dinero, porque tampoco se debe satanizar. Simplemente miren la analogía, estoy hablando del tiempo. Si uno sabe administrar bien el tiempo, tiene mejores resultados. Si uno sabe administrar mejor las finanzas, tiene mejores resultados. No hace falta satanizar las cosas ni ponerlas en un pedestal. Simplemente pensar que tanto el tiempo como el dinero son recursos. ¿Ok? La idea de ver el dinero como algo malo es por una cuestión cultural que viene de la Iglesia Católica. ¿Ok? Es una cuestión cultural. Se impregnó en la cultura y se ve como algo malo, especialmente en la América Latina, como explico en el libro donde hablo sobre la riqueza que escribí hace no mucho tiempo. Que uno de los problemas de Latinoamérica, igual que en África, fue que los colonos, los conquistadores que llegaron ahí, perseguían, mataban, masacraban, violaban y todo por las riquezas de las personas a donde ellos iban. De manera que se metió en el cerebro de las personas autóctonas que tener posición, riqueza, minerales y todas las cosas que tuviesen valor era malo porque suponía una amenaza a la integridad y un peligro, mejor que eso lo que hacen los de fuera. Y por eso se queda metido en las personas de que todo lo que tiene que ver con dinero es malo. Y después la Iglesia Católica, que coge pasajes de la Biblia, los manipula. ¿Para qué? Para ellos quedarse tu riqueza, ¿sí? Como un terrateniente, o sea, el conquistador, él sí tiene derecho al poder y los demás tienen que vivir en la miseria y en la pobreza. Entonces vamos a analizar esto bien para poder entender de que el hecho de que hayamos vivido en un sistema de creencias no significa que esas creencias hayan sido buenas. De hecho, si lo comparamos en nuestra vida, ¿quién puede levantar la mano y decir yo estoy tan contento a nivel económico porque disfruto mis vacaciones en el yate, el carro que quiero, etcétera?
No, ¿por qué? Porque hay un sistema estructural muy bien armado en lo que concierne a los conceptos de la economía y las finanzas, que lo que han producido es pobreza en lugares que incluso tienen más riqueza que sus conquistadores. O sea, América Latina y África tienen más riqueza que aquellos países que les han conquistado. Sin embargo, aquellos que tienen pocos recursos viven mejor. Entonces, eso es importante también evaluarlo a la hora de uno quitarse muchos paradigmas de la mente, ¿ok? Entonces, el que quiera opulencia, pues sí, eso es lo que quiere, pero aquí lo que quiero es hablar de la administración sabia para que todo tenga un mejor funcionamiento y se magnetice positivamente lo que uno quisiera que se magnetice. Si uno quiere cobrar en vez de 200, cobrar 400, eso no supone nada perjudicial, porque incluso puedes comer mejor, puedes tener mejores vacaciones, puedes hacerle un arreglo al vehículo o comprarte un mejor vehículo, vivir en un sitio más agradable. Entonces, comprarte mejor ropa. Entonces, eso no tiene nada de negativo, incluso te da más alegría, lo pasas mejor, tienes menos conflictos familiares, ¿sí? Menos preocupaciones por gastos y deudas. Eso es lo que uno tiene que pensar, ¿ok? Para quitarse esas cuestiones de la mente y poder tener una perspectiva distinta y una proyección a futuro mucho más llevadera. Entonces, ahora quito el asunto aquí del tiempo. ¿Okay? Esto tiene que ver con la mente, por los pensamientos, ideas que tenemos y por nuestras creencias. Ese es el principal factor aquí. Entonces, podemos escoger aquí y decir cuánto vamos a administrar por familia. Eso seguro que ya todos ustedes lo hacen, ¿no? Hacer un cálculo de cuánto gastan por semana y seccionan. Cuánto gastan de transporte, lo que es el agua, la luz y todo eso. Una vez por semana revisa uno todo eso, que vaya todo bien. Una vez al mes en términos generales y hace su sección. Lo importante es que trate de llegar a un 50%. Podrían decir, lo cual es lógico, Frederick, es que no llega a 50, no llega, por lo menos es un 85 o un 90. Bien, ahora vamos a hablar de eso antes de que finalice la clase. ¿Sí? Entonces, la idea es que por lo menos sea un 50, si es menos, mucho mejor. ¿Okay? Entonces, de aquí, ahora vamos a saltar al punto de lo que son ingresos pasivos, donde se puede capitalizar ideas, creatividad, ¿sí? Recursos, se puede monetizar talentos, dones, conocimientos que tengan y aprovechar los recursos de automatización que hoy día existen para poder capitalizar las cosas que hacen. Eso también lo pueden llamar monetizar, ¿sí? Donde disponen de vuestro tiempo, más que si les obligan a tener un horario específico de trabajo o complementan con un horario de trabajo durante un tiempo y en horas extra laborales, o sea, fuera del laburo, pueden monetizar de otra manera. Bien, ahora voy con el aspecto de la psicología sobre el ocio. ¿Por qué es importante que uno se dé a sí mismo un placer? Porque se estimula la parte psicológica y la parte emocional en el área del entusiasmo y la razón de por qué te estás esforzando. Si solamente estás luchando por ser número uno y en el momento que eres número uno ni siquiera lo celebras, sino que ya estás pensando en la siguiente competición, en realidad no llegas realmente a disfrutar lo que estás haciendo. Dedicas el 99% a entrenar y el 1% que es aquella victoria ni siquiera la celebras. Entonces, celebrar, o sea, disfrutar cuando te llega un pago. Por ejemplo, el día que te llega el salario, váyanse a comer. No empiecen a pensar, es que los costos, lo evalúan dentro de los costos, algo que sea posible. ¿Sí? Irse fuera de la ciudad, hacer cosas agradables cuando llegue un ingreso. Vendimos tal cosa por fin. Pues bien, vamos a coger una porción para disfrutarlo. De esa manera se incentiva en la mente el deseo de querer seguir siendo creativos, seguir esforzándose, seguir empujando y salir hacia adelante. Es importante el placer. En términos generales, tenemos que recordar siempre que nosotros no estamos viniendo al mundo para ser esclavos, ¿sí? Venimos al mundo es a disfrutar. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar? Hay que dedicarle un poquito de una porción a las cosas que sean agradables, ¿ok? Les aviso que en menos de 10 minutos se cierra la sesión, entonces vuelvo a compartir
Apenas vean que se corta, vuelvo a compartir el enlace, ¿de acuerdo? Para continuar. Entonces, la parte emocional es muy importante, la parte de disfrutar, de pasar tiempo con la familia, de hacer regalos, o sea, compensación, que sea agradable, que sea divertido. Inviertan un poquito. Por ejemplo, tienen un espacio en la casa, inviertan en comprar una pequeña piscina para que los niños jueguen. Inviertan en juegos, cómprense pelota, o inviertan, o sea, lo que a ustedes se les ocurra, inviertan, o un fin de semana en el que salen a hacer diferentes cosas. Es importantísimo que la parte emocional esté elevada porque eso va a influir mucho en la compensación magnética que las cosas que se generan a través de los pensamientos. El aspecto del ahorro. Hay personas que piensan, hay que ahorrar para cuando vengan los días difíciles. Eso quiere decir que ya tienes una creencia de que vienen días difíciles. En consecuencia, estás condicionado a proyectar en un futuro momentos difíciles. Entonces, es un dinero que posiblemente se tiene que perder sí o sí. Entonces, esa no debería ser la mentalidad del ahorro. La mentalidad del ahorro tiene que ser proyección a futuro. ¿Sí? De ahorrarlo de abajo, tener espacio. Proyección a futuro. Entonces, no tenemos... ¿Qué le pasó? Ah, era este el que no servía. Entonces tenemos ahorro como proyección a futuro o prepararse para las vacas flacas. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas pueden estar conectadas en que, por ejemplo, como hemos hablado, que haya una recesión económica. ¿Sí? Bien, entonces lo que se plantea es con una estrategia. ¿Sí? Pero no con la idea de que la vida siempre trae desgracias y que está preparada para las desgracias, porque estás magnetizando desgracias. Estamos hablando de proyección a futuro, por ejemplo, es decir, hay una recesión económica. Ah, vale. ¿Qué necesitamos? Si vas poniendo a goteo, ¿sí?, un dinero guardado en cierta cosa, que lo inviertes en bitcoins, que lo guardas en oro, que lo guardas en semillas, que lo almacenas como comida, que lo guardas como dinero y en algún momento previo lo sacas del banco, lo que sea, ¿sí? O que lo metes debajo de la almohada. Bien, el punto es que eso se mantiene ahí guardado y no se toca bajo ninguna circunstancia. Y lo ideal es también evaluar en qué, ¿sí?, se va a administrar esos fondos para estratégicamente el tiempo que sea necesario. ¿Ok? Entonces eso es importante con la cuestión del ahorro. Yo lo aplico a nuestro caso ahora. ¿Sí? Pensar que este año puede haber una crisis económica como nunca, pues uno tiene que plantearse todo eso, incluso hacer reajustes aquí para decir, quita un poquito de por acá y ajusta por acá, pero acordarse, tratar de no quitar en gran medida de las otras áreas, salvo que por ejemplo sea por acá, porque todos estos aspectos son importantes e incluso ustedes van a notar un cambio radical en muchos ámbitos de vuestra vida si ustedes empiezan a administrar esto, ¿sí?, con vuestras finanzas, si lo aplican con vuestro tiempo, si lo aplican en el área que lo quieran desarrollar, lo van a notar. Yo lo hacía mucho, por ejemplo, cuando me gustaba estudiar, decía, un rato voy a estudiar este libro, un rato este rato voy a leer este rato, todos los días, una sección así, allá. Entonces siempre estaba aprendiendo de diferentes áreas y sabía que más o menos el tiempo lo tenía cronometrado a 1 hora de lectura, entre un rato con y se hace bastante, ¿cómo se podría decir? Efecto esponja, donde la mente adquiere mucho más conocimiento y no te cansas de estar siempre leyendo una única cosa. Pero es solamente un ejemplo, se puede aplicar para infinidad de ámbitos, incluso para conceptos de mercadeo y demás. El otro concepto, fondos de inversión. ¿Sí? Yo prefiero poner ¿sí?, como apoyo para especialmente en los tiempos que corren ahora.
Si coges un 10%, ¿sí?, de tus ingresos y lo pones en un fondo de inversión, bien puedes ir poniéndolo a que vaya generando un coteo. Personalmente, ¿qué prefiero hacer con el concepto de inversión? Ya que hay un porcentaje que estoy guardando, ¿sí?, para usarlo más adelante, el dinero que no toco, prefiero utilizarlo más bien en la concreción del concepto de invertir. ¿Qué es invertir? Invertir es cuando tú coges una semilla, la pones en tierra y ella crece. Luego esa que ha crecido es una planta que produce flor y esa flor produce un fruto y tú lo puedes comer. Entonces esa semilla que era efímera te ha dado un resultado, algo productivo que puedes sacarle partido. Entonces eso es invertir, algo que te va a dar un resultado. Guardar algo, si tú coges $5 y los guardas en una caja, al mes siguiente cuando vengas a ver seguirá habiendo $5. En cambio, si tú coges 5 y lo metes por ejemplo en Bitcoin, cuando lo vayas a ver la siguiente vez hay 6 o hay 7, ¿sí? O si lo guardas en oro, vas a ver que la siguiente va a haber 6 o va a haber 7. Eso es un tipo de inversión. Pero no nos limitemos a este tipo de cuestiones, porque meterse en asuntos de oro, si lo quieren hacer, pues lo hacen. Y en cuestión de Bitcoin, pues si lo quieren hacer, lo hacen. Yo prefiero hacer ¿qué? Por ejemplo, invertirlo en cosas que vayan a producir ingresos pasivos. ¿Sí? Cuando alguien invierte en un negocio, una estrategia nueva, una idea, eso es una buena administración. ¿Okay? Es posible, como les dije, que se vaya a desconectar el aula, pero yo lo vuelvo a conectar y les paso por el grupo el enlace. ¿Okay? A ver, todo bien por aquí. Demos un segundo solamente para mirar que no vaya a estar nadie por fuera por Facebook o algo así, que no se estén enterando de la temática. Vale, ok, no hay ningún problema. Seguimos entonces. En mi caso, ¿qué hago con los focos? ¿Cómo invierto yo? El asunto del oro me parece chévere, alguna vez lo hice. El asunto del Bitcoin también, alguna vez estuve más o menos metido de forma colateral con unos compañeros en ese tema. Pero algo que me gusta más hacer, que tiene que ver con ingresos pasivos, ahora se los explico en más detalle, es el dropshipping. Yo compro un producto que me cuesta X cosa y a través de una plataforma lo vendo en otra zona, ¿sí? Y cuando se venda, pues yo le he sacado algo adicional. Entonces estoy invirtiendo, porque este dinero es mío, este producto lo tengo que comprar yo. Invierto en algo que después me va a remunerar. Si lo voy multiplicando por grandes cantidades, pues entonces me va a ir generando cada vez más, ¿no? Entonces para mí es una forma de invertir. Otra idea que hago con, por ejemplo, mi madre, una idea que bueno, no me va a echar flores, pero que le ayudé, es por ejemplo invertir en semillas, ¿sí? Almacenar semillas, vender semillas o ¿cómo se dice? Producir, ¿sí?, piña o aguacate cuando ellas ya sacan raíz y ya los puedes vender cuando son relativamente granditos. Entonces hacer ese tipo de cuestiones, o tener ciertas plantas que después las vendes en manojo, como puede ser menta, cilantro, perejil, etc. O plántulas de diferentes cosas que las vendes pequeñas. Entonces es un negocio que a mí me parece que va a ser el negocio del futuro, especialmente en el tiempo que va a venir. El tema de las semillas, ¿sí?, los frutos y los árboles, especialmente cuando los árboles ya están crecidos, ¿sí?, el alimento. Bien, entonces eso es por ejemplo una idea que doy, ¿ok? Estoy muy largo para poder entrar en demasiado detalle sobre tantas cosas. Y si más bien quieren sesiones privadas conmigo, pues genial. Yo ya podemos concretar sesiones privadas, hablando para si quieren que les asesore sobre estos temas, pero ya en profundidad sobre el asunto de ingresos pasivos. Donar, esto es muy importante también. De hecho, si lo vemos, la Biblia habla de 10. Siempre cojo este grito de Bolívar porque no sé qué es el que nos sirve. A ver. La Biblia habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de limosnas, habla de primicias. No sé si se. ¿Qué otra cosa que hablaba? Bueno, no me acuerdo ahora. Libaciones.
A ver, creo que eran libaciones. ¿Dónde está? Libaciones. Cosas así, sacrificios, holocaustos, libaciones, todo eso, ok. Que bueno, esto lo podríamos incluir aquí en la cuestión de ofrendas. En la época cuando Israel empieza grabación. Vale, seguimos. Bien, entonces estaba diciendo, por ejemplo, ya en la Biblia uno encuentra que habla de diezmos, ofrendas, limosnas, primicias, etc. Ok, vamos a explicar esto brevemente, en qué consiste, qué es esto, ¿no? Diezmos era la décima parte, ¿sí? El 10%, fíjense qué interesante como el tema del 10% ya estaba establecido, de la producción de una persona. Lógicamente, en la época de Israel, ellos no tenían el salario. Pero la palabra salario viene de sal, que era la manera en la que se le pagaba a los soldados romanos. Si no se les pagaba con dinero, sí se les pagaba con sal, porque la sal era durable, perecedera, y servía para intercambio igual, se utilizaba la sal. Bien, entonces de ahí viene el salario. El pueblo hebreo fue acuñando monedas progresivamente. Al principio no tenía monedas, o sea, el poder de una persona era el poder adquisitivo, o sea, cuántas vacas tienes, cuántas ovejas tienes, cuántas cabras tienes, cuántos frutales tienes, eso era lo que te representaba tu riqueza o tu prosperidad, no la moneda en sí. Algunas personas tenían minerales preciosos, como pueden ser piedras preciosas, oro, la plata tenía mucho valor, no como ahora, en este momento. Entonces era a través del poder adquisitivo que se sabía que alguien tenía. Cuando se empiezan a acuñar monedas, especialmente los imperios empiezan a acuñar monedas como el Imperio Romano, los hebreos ya también empiezan a acuñar monedas, entonces empieza toda esta cuestión de los juegos de las tazas de las monedas, ¿sí? Tantos denarios, tantos dracmas, tantas minas, etc. Entonces ya empezaba la cuestión a cambiar, ya no hablabas, por ejemplo, de una décima parte de lo que producías, ya podías hablar de décima parte si lo traducías a dinero, si ya lo que tenías era a monedas acuñadas, moneda acuñada, ¿no? Entonces, usualmente no funcionaba la cuestión como ahora que dices, empieza el mes y es cuando cobro, o cobro por quincena. Ahí la cosa era distinta. ¿Por qué? Porque el trabajo de un pescador dependía de lo que en ese día había pescado, no era lo que se evaluaba al mes. Entonces, según lo que él conseguía de pescado, era lo que él consumía y lo que él vendía. Entonces, hacía lo que en otras partes se llama el día. Trabajas por día. Pues entonces lo que hacías, en ese caso, era separar del día el 10%. ¿Sí? Ahora, que tú dices, guarda un 10% de pescado, pues se me va a pudrir, porque en esa época no había neveras. Entonces, sencillamente lo que hacías era un intercambio. ¿Sí? Vendes el pescado y guardas lo que sí es imperecedero, que sería a lo mejor monedas. Eso era como funcionaba en ese entonces. Otro caso era cuando ellos iban a recorrer una distancia larga para hacer una fiesta solemne, iban a sacrificar un animal, y ellos no hacían el recorrido de kilómetros y kilómetros con esos animales, no. Ellos, según el valor que tenía el animal, lo vendían en el mercado, guardaban esa cantidad en moneda local, o moneda romana, o moneda griega, se iban al sitio donde iba a haber el sacrificio, y con ese mismo valor, que era el mismo valor como el oro, el valor tiene el mismo costo en todas partes, simultáneamente, si suben un sitio, suben otro sitio, y a donde ellos iban, ahí compraban otra vez ese animal que iban a sacrificar y lo sacrificaban. Entonces no tenían que estar cargando con el animal a cuestas o perder velocidad en el ritmo del desplazamiento por el animal. Lo mismo hoy día, es mucho más fácil andar con un papel o con una moneda a estar cargando con cosas de poder adquisitivo. Imagínense ustedes, voy al supermercado y me llevo una oveja, y en el supermercado, ¿qué hace con la oveja? O va con la oveja al mercado. Entonces no tiene viabilidad, por eso es fácil el asunto del dinero. Entonces ellos el 10% de lo que producían lo hacían. Otros, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esto se supone que son las espigas, producían cosas de la tierra, unas que producen cada 60 o 70 días, otras producían cada 3 meses, otras cada 6 meses y otras una vez al año. O sea, eran cosechas que si la perdías, esa cosecha se perdía, todo el trabajo del año se iba al garete. Entonces,
algunos tenían un trabajo adicional o guardaban semillas a largo plazo porque no sabían nunca lo que iba a pasar. O se almacenaba cosas en seco, pero eso es otra historia ahora. Entonces, la producción de ellos dependía de lo que fuesen a producir, ¿sí? ese 10% al cabo del año, ¿sí? Al cabo de los 3 meses o de los 6 meses. Por lo regular, como digo, nosotros hablamos ya del salario de un mes, del salario de una quincena. En algunos sitios te pagan por semana, en algún sitio cobras al día. Otras personas, que a diferencia de esto, generan el dinero de una manera diferente. Hay 3 vías por medio de las cuales se genera dinero normalmente. Ya no estoy poniendo aquí limosna ni nada por el estilo. Que es siendo empleado, ¿sí? Empresario, ¿sí? O inversor, ¿sí? Y aquí puedo poner un cuarto, ¿sí? El punto intermedio, que es el autoempleado. Entonces, es a través de estos 4 sistemas, pues las personas generamos capital, ¿sí? Usualmente. Esto es porque invierten en una cosa y para que se les multiplique, como hablaba antes de los fondos de inversión, ¿sí? El empresario que tiene una empresa no necesita estar ahí, le ponen un par de personas a trabajar y está fuera y puede hacer otra cosa. El autoempleado, la empresa es suya, pero no se puede ir, él tiene que estar ahí, ¿sí? Entonces, se supone que la empresa es suya, pero está condicionado por el tiempo. El empleado no es dueño de la empresa, trabaja para otra persona por un salario. El autoempleado tiene que pagarle a otra persona, 1 o 2, o la empresa es suya, es un emprendedor. Si el empresario, en cambio, no le hace falta estar ahí, puede tener todas las personas que quiera, va a lo suyo, pero es el inversionista el que más dinero genera. Entonces están en esa escala. A través de esas 4 formas, una persona genera dinero. Y después están, pues, las estrategias que se pueden utilizar, como sistemas piramidales, sistemas de ingresos pasivos, etc. Entonces, ¿qué era el diezmo? Se cogía el 10% de lo que la persona producía y lo destinaba. En el caso de Israel, ellos lo llevaban al templo. Voy a quitar este que no pinta, vamos a coger rojo. Ellos lo llevaban, por ejemplo, al templo, en el templo, y en el templo pues se administraba para el salario de los sacerdotes, bueno, principalmente el diezmo del salario de los sacerdotes. Entonces eso era cuestión de los sacerdotes, y los sacerdotes tenían las funciones de readministrar el dinero. Entonces es lo que se supone que tenía que hacer un gobierno. La persona le da el impuesto y se supone que el gobierno administra ese dinero que ha entrado y lo reparte en secciones de educación, limpieza de las calles, orden público, policía, ejércitos, salud pública, etcétera, 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 ¿no? Se supone que así es como funciona. Entonces, de esa manera funcionaba el engranaje del gobierno. Aparte de eso, lógico, Israel eligió tener un rey, y cuando eligió tener un rey, pues el rey también pedía su impuesto, ¿sí? Por eso Jesús decía, dale a César lo que es del César, o sea, el emperador, o sea, el que pide el impuesto, pues se le da su impuesto. Y a Dios lo que era suyo, o sea, Dios había pedido lo que era de él. No vamos a mezclar cosas, ¿no? Después está que aparte de esa cuestión, tenían lo que ellos llamaban ofrendas. Ofrenda era algo voluntario, lo que quisieran llevar. Entonces una persona un día pasaba y decía, voy a ir al templo, voy a aprovechar y me llevo unas espigas, que las quiero llevar. Otro llevaba ramilletes de uva, otro llevaba aceitunas, otro quería llevar una oveja. La llevaban y la daban ahí. Entonces ellos con esas ofrendas pues gestionaban el trabajo en la infraestructura del edificio, las funciones de lo que estuviese dentro, almacenaje, ayuda humanitaria, etc. Entonces eran 2 cosas distintas. Uno, el salario de las personas que se encargaban de asuntos espirituales, y otro, lo que era la administración de la estructura. No era obligatorio una cantidad en sí, era lo que te dé la gana, ¿no? Pero eso es distinto a la limosna, ¿sí? A mí personalmente no me gusta utilizar el concepto de limosna porque me parece de mal gusto. Sí, cuando yo ando en la calle, yo trato de dar a la gente, a las personas, una ofrenda. Sí, yo le digo, mira, te doy una ofrenda. No me gusta la palabra limosna porque me parece de muy mal gusto, como de menosprecio, como te doy las sobras de lo que me sobra, como esto es lo que pienso de ti. No, entonces prefiero no enfocarlo así. Ahora el Islam enfoca mucho en el concepto de la limosna. Sí, vas por la calle y le das a la gente unas moneditas. Bueno, personalmente prefiero enfocarlo que le ayuda a una persona en la calle, da igual si está pidiendo dinero o lo que esté haciendo, que a mí no me interesa algo que me quiere ofrecer, mira, te vendo esto, te vendo lo otro, le digo, no, toma, te doy una ofrenda, no me interesa lo que me quieres comprar, pero eso soy yo, es mi problema, ¿no? Es la manera en la que yo quiero hacerlo.
¿sí? Yo dirijo mis diezmos, lo que a mí respecta, ¿no? Para dar un ejemplo, dirijo mis diezmos hacia una figura que esté haciendo algo, por ejemplo, un ámbito espiritual. Yo ofrendo hacia una organización, perdón, doy una diezmo a una organización, después doy una parte de una ofrenda a otra organización y el resto lo llevo conmigo cuando voy a hacer cosas, cuando voy a algún sitio, llevo conmigo, porque aquí en Colombia en cada esquina te piden dinero, sea limosna, o sea que le compres esto, que te limpian o te ilustren los zapatos, lo que sea. Entonces trato de llevar siempre dentro del de los porcentajes de aquí, en lo que a mí respecta. Ese es mi caso, cada quien como lo quiera hacer. Hay gente que da esto en las iglesias, o hubo un tiempo que yo, por ejemplo, lo enviaba a ONGs de África que trabajan con ayuda humanitaria. Entonces eso es importante. Por un lado, alivia la conciencia, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque el subconsciente sabe cuando tú estás realmente sirviendo o no estás sirviendo, cuando estás ayudando o no estás ayudando, cuando estás administrando o no estás administrando. Cuando tienes la conciencia tranquila, esto es fundamental a la hora de magnetizar cosas. Por otro lado, te sientes orgulloso, ¿sí? Te sientes orgulloso de participar, te sientes importante y con poder, y eso retroalimenta el hecho de que seas consciente de que recibes, ¿cómo se dice? Facultad de parte de la luz, de parte de Dios, para tú también servir a tus congéneres. Entonces eres un buen administrador. Entonces si eres buen administrador como el mayordomo, se te da mucho más. Entonces es una cuestión importante. Pero por eso no lo enfoco en el hecho de que yo doy para recibir, porque no es la idea. Es el hecho de ser consciente de que estás sirviendo a una causa, estás siendo parte del engranaje. ¿Por qué se habla de fluidez cuando se habla de dinero? Como un río, fluye, va y viene. Entonces tú estás siendo parte del engranaje. Cuando tú sirves, a ti también te sirve. Entonces estás ayudando a otra persona en otro ámbito y eso se reestructura. Entonces el engranaje de la sociedad, ¿sí?, elimina la necesidad o la carencia. Esto es muy importante, es mucho más profundo, pero de momento vamos a dejarlo ahí. Primicias, esto es un poco más complejo, porque las primicias era, por ejemplo, lo primero que producías de algo. Digamos, decías, voy a comprar un terreno y voy a dedicar a arar para sembrar y arar para producir ahí, no sé, maíz, ¿sí? O lo voy a negar de agua y le voy a meter arroz. La primera producción de todo eso, ellos lo llevaban al templo, ¿sí? Y eso se consagraba también, como una ofrenda, pero esa vez era lo primero que habías producido. Imagínate que tienes una idea de negocio y vendes una cosa, lo primero de eso lo consagras pues a lo que tú consideres que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Una obra espiritual, una obra de ayuda humanitaria, el servir a otros, lo que sea, ¿no? Entonces cada uno como lo quiera hacer. Pero el asunto es que esto es importante porque a la mente no la puedes engañar, y es parte de un engranaje. Cuando tú fluyes en ese engranaje, tú das y vuelve, entonces eso se va engrosando, se va haciendo cada vez más grande, y por encima de todo eliminas la escasez, porque eso está aquí en la mente, ¿sí? Muchas personas, como no lo entienden, lo hacen por compromiso o por obligatoriedad o por cargo de culpabilidad, y dicen, yo diezmo y sigo teniendo problemas económicos. Pues que en realidad no estás entendiendo de qué se trata, no lo estás viendo como un servicio, ¿sí? Por ejemplo, el diezmo se le está dando al obrero, al que se dedica a la obra, al sacerdote, al pastor, a quien sea que esté haciendo, y ese es el engranaje. Entonces tú estás honrando a una persona que está haciendo un servicio, entonces la vida también te honra a ti. Tú estás honrando a una actividad que se está haciendo y también se te da a ti. Imaginemos que tenemos un club de, no sé, niños discapacitados, o un club de deporte, lo que sea, y todos apoquinan dar una ayuda. Vas a ver que esa ayuda no queda en vano. Gracias a esa ayuda, pues estos muchachos tienen todas las cosas que puedan necesitar. O el club funciona bien, los muchachos tienen su instalación, se puede pagar esto, lo otro, los chicos tienen su uniforme, tienen materiales nuevos. ¿Y qué estás haciendo? Tú lo puedes llamar ofrenda en el ámbito espiritual, pero es que igual estás apoquinando a un proyecto y te ves beneficiado del proyecto en el que tú mismo participas. Entonces es una cuestión de que a veces no se entienden las cosas y por eso vienen los malos entendidos, ¿sí? Ahora, que a lo mejor tú quieras diezmar a X persona y esa persona se robó el dinero, eso no es un asunto tuyo. El problema de él, eres el que... Yo soy el beneficiado porque yo hago lo correcto y yo soy parte del engranaje y yo me bendigo a mí mismo, por así decirlo. Ahora, si él se lo quiere robar, es su problema. Igual que decir, no, yo no voy a pagar impuestos al gobierno porque son unos ladrones. Es que igual vives en ese país. Si te toca en cierto momento pagarlo, pues ¿qué le va a hacer, no? Igual tú dices, mira, es que yo tengo mi conciencia tranquilo, hago lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Y después ellos, si se lo roban, el karma es de ellos, pero yo no tengo karma.
Bien, primicias por aquí, libaciones y todo eso, ayudas para ellos. Ok, siguiente punto. Cualquier duda me comentan ahí, estoy pendiente si quieren que matice en esa cuestión. Penúltimo punto, formación. Esto es una parte también muy importante, ¿sí? La formación. Un pasaje bíblico dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como desprecio el conocimiento, yo lo desprecio. ¿Qué significa esto? Cuando las personas no invierten en su propio crecimiento personal, ¿qué ocurre? Lo mismo que estamos diciendo, lo mismo que estoy diciendo en otros ámbitos. No te puede sorprender tener problemas económicos si no has invertido en saber sobre economía. No puedes pretender que a lo mejor estás flaco, súper flaquito, y dices: es que yo soy flaco, no puedo hacer nada. Es que ni siquiera inviertes en comer bien. O estás muy obeso y dices que soy gordo, no puedo hacer nada. Pues que es claro, si no haces ni 3 abdominales, ¿qué pretendes? O no sales ni a caminar. Magia. Dices que la vida es así, no, la vida es así. No, la vida, ¿sí?, es lo que nosotros hacemos. Las decisiones que tomamos, eso es la vida. No es algo que nos ocurre, es algo que nosotros hacemos que ocurra. En consecuencia, si nosotros queremos conseguir algo, tenemos que mover una maquinaria, tenemos que tomar decisiones y tenemos que planificar. Entonces tenemos la planificación, ¿sí?, de donde van a venir las estrategias, y entonces vamos a tomar acción, ¿sí?, que son las decisiones. Esto es fe. Esto es fe. ¿Ok? Entonces, si hay un problema en alguna área, no hay que empezar a decir: es que el diablo, es que si Dios quiere, si no. Estos son puros pretextos que nos ha metido la religión. Necesitas más capital porque 200 no te da. ¿Cuánto quieres? Empieza primero, ¿cuál es el plan? Pues yo quisiera... Tienes que empezar siendo realista. Si ves que consigues 400 y quieres subir a 500, muy bien, pero primero ponte una meta que sea realista, porque si no es realista, lo vas a frustrar inconscientemente por tus creencias limitantes. Entonces dice, el plan sería 400, me parece objetivo. Si después de 400 quieres subir, okay, 400. ¿Para qué quieres 400? Tienes que empezar por convencer a tu mente, porque tu mente te va a querer sabotear con diferentes razones. Y cuando se trata de dinero, les aseguro 100%, y eso lo pueden comprobar, que lo primero que te sabotea es la mente, cuando se trata de dinero especialmente. Porque siempre está pensando que el dinero es algo malo, que es del diablo, que te hace mala persona, etc. Entonces, tienes que quitarte ese tipo de paradigmas y empezar por algo que sea coherente. ¿Cuál es el plan? Conseguir 400, ok. ¿Qué estrategia vas a utilizar para conseguir esos 200 plus? Ok, y ese es el punto último que voy a tratar ahora. Entonces, todo esto está basado en la fe, porque tú tienes confianza en ¿qué? En ti, por las capacidades que tienes, y en la vida que te va a apoyar si tú realmente sales, empujas y sales y te esfuerzas y sales adelante. ¿Ok? Entonces hay que invertir en formación. ¿Formación qué puede ser? Pues que te haces un curso, que compras libros como los niños, que no sé, que dedicas tiempo a mirar documentales, instruirte, reunirte donde tienes que reunirte. O sea, inviertes en comprar CDs con información, comprar, no sé, cada quien como lo vaya a ver, pero decir, ¿en qué quieres ser mejor? Decir, oye, me gusta la informática y quisiera profundizar más en eso. Ok, pues invierte en tu formación, ¿sí? Participa en cursos de informática, compra materiales nuevos, actualízalos. Y entonces no vas a decir, es que no me alcanza. No, pues deberías tener aquí un porcentaje de tus ingresos que va destinado a formación. Entonces, sabes que eso es formación. No tienes que preocuparte porque no lo estás sacando ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Es de formación. Entonces, la cuestión de la administración es, y esto es 100% claro con las escrituras, si lo quieren tomar así, el que sabe ser administrador en una cosa, lo será en otra. El que sabe ser administrador en lo poco, más se le dará. Pero si ni siquiera saben administrar lo poco que tienen, olvídense que nunca van a tener prosperidad. No van a tener abundancia, siempre van a estar en el mínimo. ¿Por qué? Porque con lo poco, reconozcamos que puedo hacer poco, con lo poco que llega, si, haciendo una comparativa metafórica, si lo meten dentro de un hoyo, les aseguro que no va a crecer un árbol de dinero. Cuando lo vuelvan a destapar, seguirá estando la misma cantidad. Pero si lo ponen en movimiento, como puede ser mi recomendación de los fondos de inversión, en invertir en algo que genere ingresos pasivos, es posible que pueda generar. Que pueda no siempre generar, pues lógico, es un juego, no siempre ganas, ¿sí? Pero el hecho es que haces algo y dejas de pensar que esto es malo.
Y si hay pérdida, y si hay ganancia, hay ganancia, pero es solamente un porcentaje, no supone toda tu vida y tu economía en eso, es un porcentaje. ¿Sí? El que va al casino, a veces se gastan un montón en el casino, ahí están poniendo todo en juego. Pero si él dijese, mira, es que es parte de mi ocio, es un 10%, es parte de mi salario, me lo merezco, pues gástatelo si quieres, pero ojo, es un 10%, amigo. ¿Sí? Sé consecuente, diviértete, si lo quieres disfrutar de esa manera, otro lo querrá gastar en otra cosa. ¿Sí? Pero la cuestión es que no pase de ese límite. Date un gusto, pero ten tus límites. ¿Sí? Administralo bien y entonces ya no estaremos hablando de 200. Es posible que el siguiente vas a ver que lleguen a 300. Y si administras bien, puede que llegue a 400 y siga subiendo. A mejor sepas administrar, mejor te va a llegar. Si sabes gestionar bien, si sigues formándote como persona, a más tú crezcas de aquí, más vas a crecer de aquí. Mejor calidad vas a tener aquí. O sea, todo lo que tú vayas haciendo en todos los ámbitos donde tú quieras crecer, va a seguir expandiéndose y va a seguir creciendo y vas a ver mejores resultados. Si no olvidas la cuestión del área de donar. Si te acuerdas de tratar de invertir hacia lo que tienes que invertir, ahorrar, pero con la mentalidad correcta, hacia futuro, no pensando en que es que la vida trae siempre desgracias. Tus cosas para lo que a ti te gusta. Y si por ejemplo te gusta el submarinismo, pues sabes que un 10% de ahí tú vas a coger para comprar mejores equipos, para alquilar la lancha en la que van a ir a hacer submarinismo en cierta zona, los equipos, todo eso. Eso es parte de aquí, no te tienes que preocupar, es parte del porcentaje de la administración. ¿Sí? Y después tienes tus gastos. ¿Ok? Formación, entonces también muy importante, no dejen de invertir en formación y crecer como personas. Ahora, por último, y como un anexo, ¿sí? Y esto creo que ya lo he mencionado en otra ocasión, pero no está de más comentarlo por aquí. ¿Qué son ingresos pasivos? Sí. Ingreso pasivo, vamos a hacer el ejemplo del hombre o la mujer, ¿sí? Voy a poner una chica aquí, así. Voy a poner aquí una sombrilla. En la playa, ok, aquí tiene su hamaquita. Bueno, en España la llaman hamaca, la vaina esta. Entonces ella está ahí. Son las 11 de la mañana, digamos, ¿no? Y ella está ahí, tomando el sol, un martes. Otras personas están en un sitio ahí, mirando el reloj, trabajando, ¿no? A la misma hora. ¿Sí? Porque su tiempo, ¿sí? Es igual al dinero que va a ganar. ¿Sí? Y a la energía que invierte. ¿Sí? A la energía que invierte. En este caso, el tiempo de ella no es relativo, no depende de eso. No tiene no tiene relación con los gastos que vaya a recibir. Y no está generando, no está gastando nada de energía, que es lo que hace ella. Ella tiene simplemente una aplicación en el teléfono, tiene una tienda online. Cuando alguien quiere algún producto de ella, le llega un mensaje, ella simplemente conecta con la plataforma que tiene el producto y se lo envía a la persona que se lo pidió y sigue echada en la maquita, tomando el sol. ¿Cuánto le duró? 5 minutos la transacción. En esos 5 minutos hizo lo que este gana en una hora. Ahora que entonces comparemos cuánta rentabilidad saca él en 8 horas, ¿sí? Cuánto en un mes, donde está toda la energía que está invirtiendo, todo su tiempo que está invirtiendo porque no tiene más tiempo, ¿sí? Para ganar una cantidad limitada, porque tú en un empleo por lo regular ganas limitado, salvo excepciones donde haya un plus de alguna propina por aquí, algunos refuerzos por aquí, por allá. En cambio ella hace eso, y como le sobra tiempo, pues sigue mirando otra cosa, ¿sí? Y dice, mira, estoy invirtiendo aquí en Bitcoin un porcentaje de esto, como hablábamos de aquí de los porcentajes, ¿sí? O se le ocurre hacer otra cosa, a lo mejor está en Amazon Twerk, que necesita una persona que le ayuda a la inteligencia artificial de Amazon a reestructurar frases y conceptos. Ok, o ella se pone con TikTok, se saca una imagen de 10 segundos, lo sube a TikTok, se hace viral y la empiezan a monetizar. No está haciendo nada relevante. Otro está en su casa, sentado delante de la computadora, ¿sí? Con unos auriculares y está mirando un video cuyo minuto se lo pagan a 10 centavos.
solamente por ver un video. O le ponen a hacer encuestas, rellenan una encuesta y después de una hora le dan $1. No hace nada. Ahora, no estoy fomentando que la gente no haga nada. Lo que quiero decir es que el tiempo no tiene que estar atado al dinero. Hay estrategias y hay diferentes maneras de poder generar dinero. Esto, en alguna ocasión creo que les hablé de eso, pero no son clases grabadas. ¿Sí? Hay muchísimos, pero ponerme ahora con todo eso es muy largo. Hay muchas estrategias, ¿sí?, sobre cómo generar ingresos pasivos. A lo mejor otro día ya me pongo, hago alguna clase, ¿sí?, o hago algún cursillo y les doy muchos ejemplos sobre ingresos pasivos. Pero es importante también considerar que no necesitan estar siempre limitados al tiempo para poder generar una cantidad de dinero, porque esa cantidad de dinero muy posiblemente de ahí no suba. Pero si piensan en la forma de generar ingresos pasivos, ¿sí?, lo pueden mirar en YouTube, formas de ingresos pasivos, coger ideas. Por lo regular casi todo el mundo hace lo de siempre. Entonces dicen, no, es que no funciona porque hay una demanda grande de mucha gente que quiere hacer exactamente lo mismo. Todos quieren ser youtubers, que todos sus videos tengan 1 millón de visitas, pero ni siquiera saben cómo funciona. A veces tienen 1 millón de visitas y no capitalizan, no están monetizando nada. ¿Por qué? Porque no saben cómo funciona, no tienen un contenido que sea de interés para las empresas. Si una empresa tú pones un producto y no les interesa, por mucho que tengas visitas, ellos no van a darte monetización por anuncios. Entonces todas esas cuestiones hay que conocerlas. Y una ventaja de todo esto es que si en 1 hora, ¿sí?, hacen lo que otros hacen en 8 horas, yo les pregunto, ¿qué más pueden hacer ustedes en las otras 7 horas restantes? Calidad de vida, invertir en otras ideas, pasar más tiempo con la familia. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier sesión privada que quieran hacer conmigo me comentan. Y vamos a ver si quedó bien grabado la temática. Bueno, mañana por la mañana hay entrevista con Racedik y el martes por la tarde también, ¿sí?, para que no se la pierdan. Bueno, si tienen alguna inquietud que quieran comentar antes de que termine, que corte aquí la transmisión. Bueno, muchas gracias por la participación. Yo ya corto por aquí. A ver, un segundo. Si los veo. A ver. Así Ruth, Andri, Palu, Jesús Valerio, sí, la Adi, Claudia. Ok, gracias a todos por haber participado. Van calladitos. Bueno, les mando un abrazo. Listo pues. Un abrazo. Ok, que estén bien. Chao. La Adi, gracias, muy cierto, necesitamos quitar la mentalidad a la que... A ver, no terminé de leer, se fue. A ver. Gracias, Freddy. Ok. Decías, gracias, muy cierto, necesitamos quitar la mentalidad a la que hemos sido adoctrinados. Claudia Velázquez, gracias por tu tiempo y enseñanza, bendiciones. Jesús Valerio, gracias. Andri, ¿cómo podemos orar para ser más prósperos? Pues pedirlo. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Sí, listo. Saludos, un abrazo fuerte. Listo. Lo primero es pidan para ser más prósperos, claro. Pues analiza qué entiendes por ser próspero y para qué quieres ser próspero. Si tienes esas ideas claras, entonces pídelo y lo recibes. Pero si no aclaras primero la idea en tu cabeza, hay muchas cosas en las que la mente le juega a uno malas pasadas y no le permite a uno tener una vida más holgada y más agradable. Bueno, un abrazo, bendiciones.